La justificación de Putin ante la invasión de Ucrania consiste en la preocupación de que si Ucrania hubiese sido aceptada como integrante de la OTAN, el gobierno ucraniano habría optado por retomar militarmente el territorio de Crimea, que actualmente le pertenece a Rusia. Y ya que en el artículo número 5 del Tratado de la OTAN se dice explícitamente que un ataque a uno es un ataque a todos, es decir, un ataque militar a uno de los integrantes de las Naciones Unidas exige inmediatamente una respuesta militar del conjunto de la OTAN. Por lo tanto, si Ucrania formaba parte de la OTAN y luego intentaba tomar militarmente Crimea, un ataque que no podía ser desapercibido por Rusia, sino que obligaría una respuesta militar directa por parte de Putin. Eso habría arrastrado inmediatamente a la OTAN y por extensión a Estados Unidos a un conflicto que habría desembocado en la Tercera Guerra Mundial, en el peor de los casos, una catástrofe para la humanidad, ya que, como dice Einstein, no sé con qué armas se va a librar la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se va a librar con palos y piedras. Sin embargo, después de un intercambio nuclear no quedaría nadie para empuñar esos palos y esas piedras, sino que el planeta sería un verdadero desierto al estilo de Marte después del invierno nuclear. No quedarían formas de vida inteligentes sobre la faz de este planeta y se haría realidad la visión apocalíptica que describe Cabo en su obra El cataclismo de Damocles, condenando desde luego el imperialismo de Rusia, que es capaz de poner los intereses estratégicos y geopolíticos de un país construido sobre la base de un capitalismo que es menos brutal que el imperialismo estadounidense. Históricamente han cometido menos crímenes en su política exterior desde la disolución de la Unión Soviética. Si pensamos en la invasión a Vietnam, en la invasión a Afganistán, en la invasión a Irak, en la invasión a Libia, en la invasión a Siria, en cómo se financiaron las dictaduras latinoamericanas, el impacto global del imperialismo estadounidense ha sido mucho más sangriento que el impacto del imperialismo de Rusia desde que se acabó la Unión Soviética. Sin embargo, Rusia pretende poner intereses geopolíticos por encima del bienestar de la humanidad y en reiteradas ocasiones Putin ha hecho alarde del potencial nuclear de Rusia, de tal manera que cuando se reunió con Macron de París, le dijo a Macron que ellos entienden que si Ucrania fuera parte de las Naciones Unidas e intentara anexarse Crimea, habría un conflicto entre la OTAN y Rusia, y que desde luego ellos eran conscientes de que el potencial militar de Rusia no es comparable a toda la capacidad conjunta de la OTAN más Estados Unidos. Sin embargo, también son conscientes de que ellos son una potencia nuclear, dejando en claro que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de la autodestrucción y, en efecto, el aniquilamiento de la humanidad y la mayoría de las formas de vida complejas sobre este planeta, con tal de no ser destruidos en un conflicto nuclear solamente, sino también de llevarse al mundo entero junto a ellos. Es un nihilismo apocalíptico que prima intereses geopolíticos por encima del destino de este planeta. Sin embargo, a pesar del horror de la invasión de Ucrania, de los cientos de civiles que han muerto, de los bombardeos indiscriminados, hay que condenar a la OTAN primero por la hipocresía de una comunidad que no hizo absolutamente nada frente a la invasión a Irak, que dejó 1 millón de muertos, que dejó destruido el país con la excusa delirante de bajar del poder a Saddam Hussein con el pretexto de que tenía armas de destrucción masiva, lo cual resultó ser absolutamente falso. La hipocresía de un imperio cuya hegemonía aplaude con el Nobel de Paz los bombardeos a Siria, que son mucho peores en términos de víctimas y en términos de destrucción que lo que están haciendo los rusos en Ucrania. A Obama, a Bush, a todos los presidentes que estuvieron involucrados en la destrucción de países en el Medio Oriente, que considera la intervención, es decir, la invasión ilegítima de Libia como un acto heroico para defender la democracia a nivel mundial, y que sin embargo condena la invasión a Ucrania como un acto bélico a pesar
de que los Estados Unidos han estado cometiendo durante el siglo pasado y actualmente diversas invasiones al Medio Oriente, financiando indiscriminadamente las dictaduras en Latinoamérica y en África, de tal forma que se lleva a cabo una perversa, pérfida trasvaloración de los valores, en donde las invasiones estadounidenses que dejan millones de víctimas, que destruyen ciudades enteras, que dejan en la miseria más abismal a cientos de millones de personas, se considera como actos heroicos legitimados por la defensa de la democracia, mientras que la resistencia de Hamás frente a Israel se considera terrorismo. Históricamente la resistencia armada del Frente de Liberación Nacional de Argelia se consideraba terrorismo ante los torturadores y asesinos que envió Francia para mantener su fuerza colonial en Argelia. Se consideraban las resistencias armadas en Latinoamérica de izquierda como terrorismo frente a la violencia de las dictaduras. Se considera el Talibán, ISIS y otros grupos extremistas terrorismo cuando se enfrentan a los intereses de Estados Unidos, pero cuando la resistencia armada en Ucrania se enfrenta al enemigo número uno de Estados Unidos y de la OTAN, automáticamente estos grupos paramilitares influenciados por ideas nazis y de ultraderecha, en su mayoría, se consideran por toda la narrativa de la prensa hegemónica del mundo como héroes, como resistencia armada legítima. En Argelia, mientras los franceses asesinaban y torturaban indiscriminadamente a miles de civiles hasta llegar a una tasa de 1 millón de muertos en el genocidio de Argelia, se consideraba la resistencia armada del Frente de Liberación Nacional como terrorismo. En Hamás, ante la muerte de niños palestinos, ante el ejército de Israel que bombardea hospitales, escuelas, con la mayor inclemencia, adelantando un verdadero holocausto, la resistencia armada se sataniza y se condena, mientras que la resistencia de los grupos neonazis en Ucrania se aplaude, a pesar de que la violencia de los rusos comparativamente es mucho menor a la violencia desplegada por los norteamericanos en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en Libia y en Siria, así como en la financiación de las dictaduras en Latinoamérica y en África, y por lo tanto nos encontramos ante una trasvaloración de los valores absolutamente hipócrita. En segunda instancia, la OTAN tiene responsabilidad en la escala de tensiones y en lo que está ocurriendo en Ucrania porque no tuvieron los pantalones para decirle claramente a Ucrania que no podía ser parte de las Naciones Unidas, sabiendo que si Ucrania se unía a las Naciones Unidas, el gobierno de Ucrania, que no tiene ninguna noción del porvenir de la humanidad ni de la vida sobre este planeta, sino que solo le importa matar y matar por los medios que sea para obtener cierta ventaja estratégica, como lo muestra actualmente bajo la entelequia de la soberanía. El presidente obstinadamente le pide a su pueblo que se arme contra una superpotencia en vez de llegar a negociaciones, en vez de retirarse y dejar que los rusos lleguen a un acuerdo que implique el menor derramamiento de sangre posible. Haciendo eco del fanatismo nazi, utiliza la idea del patriotismo y de la defensa de la tierra natal para justificar el hecho de que su pueblo se ha convertido en carne de cañón y en escudos humanos, mientras que él no participa en ningún enfrentamiento. Desde luego él está seguro, su familia está escondida y cree que tiene el derecho de pedirle a su pueblo que vaya a morir contra una superpotencia desproporcionalmente superior en el plano militar. La OTAN, por lo tanto, debió haber previsto que si Ucrania se unía a las Naciones Unidas, Ucrania iba a intentar tomar Crimea y Rusia no se iba a quedar de brazos cruzados. Por lo tanto, el resultado del enfrentamiento entre una Ucrania perteneciente a las Naciones Unidas y Rusia por Crimea daría paso a un enfrentamiento de los países de la OTAN contra Rusia y por lo tanto se desencadenaría una tercera guerra mundial. Esa es la justificación de Putin. No se dieron garantías en absoluto de que Ucrania no se iba a unir a las Naciones Unidas y peor aún, que Ucrania no iba a tomar el siguiente paso, que es el preludio de una tercera guerra mundial y es intentar anexar Crimea de nuevo a su territorio. No estoy justificando el imperialismo ruso, simplemente estoy señalando las consecuencias de que Ucrania hubiese sido miembro de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la OTAN tiene una responsabilidad directa de no haber considerado el futuro de la humanidad y del planeta, que es lo que está en juego en una tercera guerra mundial, evitando que Ucrania se uniera a las Naciones Unidas y más bien impulsando para que llegaran a acuerdos entre el Kremlin y entre el gobierno de Ucrania, de tal manera que Ucrania se sometiera a Rusia, pero no de una forma
colonial, de una forma que violara la soberanía, sino de la misma forma que Ucrania pretendía someterse a la OTAN al ser integrante de las Naciones Unidas. Putin ha dicho recientemente que ha subido a alerta alta las armas nucleares, textualmente afirma que las ha puesto en un nuevo modo de combate, y hay que tener en cuenta que un científico en una conferencia titulada I've studied nuclear war for 30 years, here's why you should be worried, nos dice que solamente empleando las armas nucleares que tienen India y Pakistán, 1.000 millones de personas morirían a causa de la propagación de la radiación. Si se utilizan las más de 6.500 ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y las más de 5.500 ojivas que tiene Rusia, sería sin lugar a dudas el fin de la civilización y de la mayor parte de las formas de vida sobre este planeta. Y sin embargo, frente a las sanciones económicas, Putin juega la carta de la amenaza nuclear, lo cual muestra que está dispuesto a destruir el mundo para salvaguardar unos intereses fantasmagóricos. Es un fanatismo semejante al fanatismo hitleriano, al fanatismo nazi, a ese nihilismo apocalíptico. La solución, sin embargo, para este conflicto es que las Naciones Unidas le impidan el ingreso a Ucrania de tal manera que se asegure que al ser Ucrania no un integrante de las Naciones Unidas, si intentara tomarse Crimea, no arrastraría a la OTAN y a Estados Unidos a una guerra con Rusia. En segunda instancia, el presidente de Ucrania debe llegar a un acuerdo urgente con los rusos, y ese acuerdo probablemente, a la luz de la muerte de civiles, si el presidente de verdad estuviera interesado en el bienestar de su pueblo, no los enviaría a luchar contra un enemigo desproporcionalmente más armado, corriendo el riesgo de hacer subir las tensiones de una posible tercera guerra mundial solamente para defender una fantasmagórica nacionalidad, una fantasmagórica soberanía, sino que el presidente se retiraría a cambio de un cese de las acciones bélicas por parte de Rusia, salvaguardando la seguridad y la vida de su pueblo. Pero lo que hace este presidente, absolutamente demencial, es ordenarle a civiles que tomen las armas, civiles que no están entrenados y se enfrenten a tanques y bombardeos rusos, cuando si tuviera un interés realmente humanista, se retiraría y llegaría a un acuerdo con los rusos. La gran moraleja es que nos encontramos ante el desenlace de un sistema capitalista que no tiene suficiente con expropiar la mayor parte del valor que se produce en el proceso de producción de las mercancías a través de la acumulación de plusvalía, no tiene suficiente con las formas de acumulación por desposesión, la expropiación de la tierra, el ejercicio de los impuestos, el interés que permite que se acumule capital en forma dineraria y que engorde los bolsillos del capital financiero, no tiene suficiente apropiándose de los recursos, de los medios de producción, de la naturaleza, de la ciencia, aplicándolo a la guerra, aplicando el conocimiento al desarrollo bélico, no tiene suficiente con establecer una hegemonía, un monopolio de la violencia a través del Estado, no tiene suficiente con las formas de biopoder, de matematización de la vida, de control desde las instituciones de la existencia humana, del plano cultural, de los valores, sino que ahora depende el destino de nuestro planeta de los intereses demenciales, geopolíticos e imperialistas de Putin y de Biden. Putin y Biden son las expresiones de un leviatán sustentado por el modo de producción capitalista que ha llegado al paroxismo de tener armas nucleares capaces de borrarnos de la faz del planeta. A eso ha llegado las contradicciones del capitalismo, y si no actuamos radicalmente en una revolución que se deshaga de esos sistemas políticos sobre la base del capitalismo que ahora tienen el poder destructivo para borrarnos de la faz de la tierra, no nos va a quedar un futuro próspero para la humanidad. Vamos a terminar en el cataclismo de Damocles, legando este planeta a los pocos microorganismos y demás seres que puedan sobrevivir después de un invierno nuclear.